Preguntaron a la abeja, ¿qué es la miel? Y la abeja levantó vuelo sin responder. Y un zángano que allí estaba dijo, yo contestaré. La miel es polen y flores que en celdas se han de poner, y así, volando y libando, se hace la miel. ¿De dónde sale el azúcar que le da la exquisitez? ¡Ah!, dijo el zángano al punto, yo solo la sé comer. Y uno de tantos del pueblo dijo, yo contestaré. Trabaja y vuela la abeja, y de su entraña al nacer sale de dolor y esfuerzo la rubia y sabrosa miel, esa que elabora el pueblo y el zángano se ha de comer. Aprendamos, aprendamos, si aún es tiempo de aprender, que mueran todos los zánganos y solo coma la miel el pueblo que la elabora del alba al anochecer. Cuando lo miro al abuelo, siento un dolor en el alma y un no sé qué por adentro mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se brindó por su patria llegue al final de sus días tan pobremente y sin nada? Doblado en dos por los años, parece que se achicara. Le están sobrando las manos, granotas pero sin nada. Son manos encallecidas de campesinos sin chacra que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. ¡Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras! Enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es de quien la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto, que me ha brotado del alma, se levante reclamando la tierra que él tanto amara. Siempre soñó que era suya la tierra que él trabajaba. Tal vez por eso y por hombre la fecundó su esperanza. Con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada, le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. ¡Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras! Enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es de